Saludos mis estimados amigos, hoy estamos por aquí una vez más para darle continuidad a lo que estábamos hablando en la parte anterior. Para los que no vieron la parte anterior, estuvimos hablando acerca de lo que es el yahuismo, o mejor conocido en la actualidad como el yavismo. Así que les invito a pasar por el episodio anterior. Les voy a dejar en la descripción el enlace para que lo puedan ver. Y en la parte anterior les dije que continuaríamos hoy con lo que significa la fe nazarena. ¿Por qué en el ministerio Casa de Restauración preferimos hablar de fe nazarena, de enseñanza nazarena, en lugar de fe o enseñanza cristiana? Bueno, esa respuesta es la que venimos hoy a traerles y a presentarles de manera muy breve, muy básica, porque nosotros hablamos de fe nazarena. Y vamos a pasar a continuación al documento en pantalla para mostrarles entonces el concepto. Los nazarenos, vamos a hablar de los nazarenos. Hechos 24:5, el libro de los Hechos en la Biblia, nos dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. En este versículo se está hablando de Pablo, conocido como el apóstol Pablo, cuyo nombre hebreo es Shaul, más conocido como Saúl, y quienes hablan en este versículo, o de quienes hace referencia en este versículo, quienes dan la opinión sobre Pablo, son los fariseos. Ustedes pueden ver eso añadido en corchetes para explicar un poco el contexto del versículo. Vamos entonces a lo que nos dice este documento. Para comenzar, veamos brevemente el trasfondo histórico del movimiento nazareno en el siglo I y luego el resurgimiento del mismo movimiento en el siglo XX de nuestra era común. En el libro Hechos de los Apóstoles, la inspiración sagrada, la Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, nos presenta el siguiente cuadro. Al principio todos los nazarenos, o sea, los discípulos del Mesías Yeshua, el Nazareno, los discípulos originales, eran judíos de nacimiento, circuncidados al 8º día. Después, por medio de Shimón Kefá, mejor conocido como Pedro, el apóstol, llegó el evangelio mesiánico nazareno a los primeros gentiles, es decir, a los primeros no judíos. Al comienzo el mensaje era difundido en tierra de Israel. Recordemos que el Mesías Yeshua, Jesús, no salió de la tierra de Israel en su ministerio, sino que siempre estuvo hablándole al pueblo israelita y fue a sus discípulos a quienes les encomendó ir a otras regiones ya fuera de Israel. Vamos a ver que en el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículos 7 al 9, dice: hermanos, ustedes saben cómo desde los primeros días Elohim me escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia, que es el evangelio, y creyeran. Y Elohim, Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, de los gentiles, al darles el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Este contexto de Hechos 15 está dentro de una controversia que se había dado porque originalmente todos los discípulos, como ya dije, eran israelitas y estaban conscientes que todo formaba parte de un proyecto antiguo, registrado en las escrituras hebreas, inclusive unas palabras muy significativas que dijo el mismo Moisés, donde hablaba de un profeta como él que vendría. Entonces los judíos, los israelitas, siempre estuvieron conscientes de ese proyecto, ese propósito del Mesías para este pueblo, pero inicialmente no tenían claro el rol de los gentiles dentro de todo esto, porque se pensaba que era algo para Israel. Y a través de lo que viene haciendo entonces el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, es que se va comprendiendo que también para los gentiles tiene que ver todo este proyecto, todo este plan que es el plan de salvación, el plan de redención. Y aquí Pedro entonces está diciendo que por medio de él fue cuando primero algunos gentiles comenzaron a escuchar de ese mensaje. Luego Jacob, que es Jacobo, el hermano del maestro, confirmó que para los gentiles también era el evangelio. Lo podemos ver en Hechos 15, 14 al 17, donde dice: Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David, que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre. Entonces, Pedro está diciendo en esta asamblea que se había reunido, no vamos a entrar en el tema del contexto, pero estaban reunidos discutiendo sobre el tema de los judíos y los gentiles. Pedro da su opinión con relación a cómo el plan tiene que ver con los gentiles, y Jacob, que es conocido como Jacobo, confirma las palabras que está diciendo Pedro y lo basa en una interpretación que él hace de las Sagradas Escrituras. Entonces se está abriendo aquí el escenario para los creyentes de origen gentil. Y esto es importante acotarlo, resaltarlo, porque hoy, en pleno siglo XXI, pues se entienden las cosas al contrario. En el mundo cristiano, por ejemplo, se ve extraño el contexto judío o israelita en la fe cristiana, pero en los días del comienzo de este movimiento de los apóstoles del Mesías, Yeshua, realmente era extraño el contexto gentil dentro de este movimiento. Fíjense cómo los tiempos cambian, ¿no? Y cómo las cosas cambian y se distorsionan en el tiempo. Entonces seguimos diciendo aquí que de modo que el anciano Jacobo, y se dice anciano no por la edad específicamente, sino porque anciano es una palabra que define a los líderes en Israel, y este líder, porque Jacobo se había convertido en un líder, presidía una comunidad, una asamblea de los discípulos originales, y bueno, de modo que el anciano Jacobo hizo una aplicación de la profecía sobre la cabaña de David, ¿verdad? Que es el tabernáculo de David, mejor conocido, aquel que construyó David para adorar al Padre Eterno, a Yahweh, y dice que presenta que a los gentiles que invocan el nombre de Yahweh se les daría entrada en la cabaña de David restaurada. Es decir, aquí se está entendiendo el propósito que el Padre Eterno tiene, no solo con Israel, no solo con los judíos, sino con el mundo entero, con todas las naciones. De manera que unos apóstoles se enfocaron desde ese momento en los de la circuncisión. Se les llama así a los judíos. Cuando hablamos de la circuncisión, no estamos especificándonos directamente al acto mismo de la circuncisión, sino a la señal que identifica a los judíos. Y cuando hablamos de la incircuncisión, estamos hablando de los no judíos, los creyentes que vienen de origen gentil de entre las naciones. Entonces, repito, de manera que unos apóstoles se enfocaron en los de la circuncisión, es decir, predicaban a los judíos, mientras que Saúl y Barnabas se fueron aparte a proclamar el mensaje a los de las naciones. Fíjense que Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esta es una decisión que toma Pablo porque, como todos los apóstoles, Pablo también había comenzado primero su ministerio de proclamación del evangelio a los israelitas, pero su ministerio fue bastante golpeado, bastante perseguido, bastante vituperado, rechazado, quizás por el trasfondo que Pablo tenía de ser un perseguidor de esta fe, y luego de su conversión, muchos se resistían, incluso dentro del contexto de los creyentes, a creer que en verdad Pablo era un apóstol del maestro, lo cual realmente lo demostró con el tiempo, siendo incluso el apóstol más resaltante en cuanto a las escrituras nazarenas. Bien, entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad?, se dirigieron a razón de este rechazo de los israelitas, más específicamente hacia los creyentes de origen gentil. Dice Gálatas 2:7, hablando una vez más de Pablo, Pablo está dando testimonio, dice: antes, por el contrario, cuando vieron, refiriéndose a los líderes nazarenos, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, aquí se está refiriendo a los de las naciones, como a Pedro el de la circuncisión. No es que habían dos religiones ahora, no es que habían dos bandos opuestos, sino que el mismo ministerio, el mismo mensaje se enfocó por un grupo hacia los creyentes de origen judío originales y por el grupo de Pablo y Bernabé hacia los creyentes de origen gentil. Sus ministerios se desarrollaron entonces en ese sentido. Dice el versículo 8 aquí: pues
el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Fíjense que aunque Pedro estaba diciendo en un principio que por medio de él fue que comenzaron los gentiles a escuchar el mensaje, realmente él viene a configurarse como el líder del evangelio o la proclamación del evangelio entre los de Israel, y luego de que Pablo es ordenado y enviado al ministerio de proclamación del evangelio, entonces Pablo toma la batuta de llevar esta palabra a los no judíos, y entonces algunos han creído que Pablo y Pedro estaban enemistados o estaban opuestos, pero nada más lejos de la realidad. Lo que habían eran dos destinatarios diferentes de un mismo ministerio, porque el Mesías es uno solo y la fe es una sola. Repito, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Kefá, que es como se pronuncia en hebreo, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Significa que estos apóstoles originales, aquí se menciona a Jacob, se menciona a Kefá y se menciona a Johanán, que son Jacobo, Pedro y Juan, y estos eran conocidos como líderes originales, apóstoles del Mesías, y ellos reconocieron a Pablo como líder, como apóstol para los gentiles. Así que había una total armonía entre ellos y la fe original, que era identificada como nazarena, entonces se estaba llevando y se estaba difundiendo en distintos contextos. Dice Efesios 2, 11 y 13, el mensaje del líder nazareno. El mensaje de Pablo, Saúl, era el siguiente: por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo, pero ahora en el Mashiach Yahoshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos se han acercado por la sangre del Mashiach. Esto en síntesis, porque es amplio explicarlo, lo que está diciendo es que los gentiles que estaban fuera de todo este programa de salvación y de redención que fue dirigido principalmente para Israel, también formaban parte de los destinatarios. Tanto así que el mismo Pablo en la carta a los Romanos dice en una ocasión que este mensaje del evangelio es dirigido a los judíos primeramente, pero también al griego, que es una forma de referirse a las naciones, a los no judíos. Seguimos. De modo que por la sangre del Mesías los gentiles no son ya extranjeros en el pueblo de Israel. Por medio del Mesías se constituyen en ciudadanos en igualdad de estatus con los judíos, sin necesidad de hacerse judíos. De modo que por arreglo apostólico y por dirección de Yahweh mismo a través de su espíritu, hubo al comienzo esos dos ministerios, uno para los judíos con la circuncisión y otro para las naciones sin la circuncisión. ¿Y cómo describían a Saúl o Pablo las autoridades judías del siglo I? Esto es muy interesante. Dice en Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre, Saúl, es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esto es lo que hemos leído aquí en Hechos 24:5, ¿verdad? Al comienzo de este documento. Y fíjense que Pablo, el apóstol que tan característico es y reconocido dentro del mundo cristiano, no era visto por los judíos como un cristiano, como hoy se entiende, sino como cabecilla de la secta de los nazarenos. Y es importante decir que aquí la palabra secta no se utiliza de manera despectiva, como en la actualidad. Hoy la gente habla de secta para referirse a algo falso, algo negativo. Allá en aquel entonces, secta simplemente se refería a una escuela rabínica, a una escuela de enseñanza bíblica, y los creyentes originales, judíos todos, israelitas todos, eran conocidos como los nazarenos en la sociedad judía del primer siglo, luego de la partida, luego de la ascensión al cielo, como narra las Escrituras, del Mesías Yeshua, Jesucristo. Así que originalmente, mis estimados amigos, lo que muchos desconocen es que no se definían los creyentes como cristianos, tal como se hace en la actualidad desde hace siglos, sino que eran identificados principalmente en la sociedad judía como los nazarenos. De modo que cuando hablamos de Pablo estamos hablando de nada menos que del cabecilla de los nazarenos.
ese que tanto defendió su ministerio de la incircuncisión, era nada menos que uno de los líderes principales del movimiento nazareno original, un judío de pura cepa como todos los demás apóstoles. Y fue en realidad en Antioquía de Siria, que era la región donde se había establecido Pablo con la comunidad de hermanos nazarenos de Antioquía, fue allí donde los gentiles llamaron a los nazarenos cristianos por primera vez. Es decir, no se hizo llamar Pablo, no se hizo llamar Barnaba, no se hizo llamar ninguno de los apóstoles nazarenos originales cristianos, sino que a ellos los llamaron los no judíos cristianos, y desde ahí se toma entonces la idea de que ellos se identificaban a sí mismos como cristianos, pero esto realmente no era así, porque ellos no se identificaban a sí mismos de esa manera. Es mucho más amplio todo el contexto histórico, pero trato de ser bien breve en estas presentaciones, y cualquier pregunta o cualquier consulta al respecto pueden hacerla en la caja de los comentarios, que bienvenidos sean todos en ese lugar. Yo pues aquí concluyo esta presentación del día de hoy, agradeciendo la atención prestada y extendiéndoles una invitación para la próxima ocasión. Será hasta entonces. Paz y bendiciones para todos.